Pues desde que comenzó la película hasta que se acabó, violaron todos los protocolos de seguridad del trabajo y salud. ¿Y vieron bastantes accidentes mortales o no? Todos, todos. Pagó la maquinaria. ¿Qué tal del mecánico que se mete dentro de los engranajes por error de él? Uy, Eso ahí lo muestran a chiste, pero en la vida real ustedes saben cuál hubiera sido la consecuencia ahí. ujú, lo pilla. Hubiera sido algo catastrófico, ¿verdad? Decir que se muere sería poco. Ahí se ven más las... Esa película se hizo también mucho para el tema de ingeniería industrial, porque también se ven muy malos procedimientos en cuanto a ensambles y a métodos de trabajo. O sea, no cumplen ni con métodos de trabajo, ni cumplen con la parte de salud y seguridad. Aunque no sé si ustedes vieron en calidad que la norma ha tenido una serie de enfoques desde que nació, desde que creció. Antes de que no existiera ninguna norma, el enfoque principal era producir y era que se llenaran de plata los empresarios. Entonces no importaban las jornadas, no importaban las condiciones, no importaban las herramientas, no importaba nada, únicamente importaba producir. Ya después empezó a evolucionar un poquito la cosa, ya empezaron a normalizar y ya vino, digamos que cuando se creó la norma, su primer enfoque fue un enfoque basado al cliente. Es decir, el cliente siempre va a tener la razón. El cliente pedía y como pedía ya tocaba correrle. La norma fue evolucionando y ya vino otro enfoque, que es un enfoque basado en procesos. Listo, vamos a cumplir al cliente, pero también vamos a ser productivos, vamos a mejorar los procesos, optimizarlos, para ver si así mejoramos la rentabilidad sin bajar temas de calidad. Posteriormente vino otro enfoque que está relacionado ya con el tema de riesgos, con el tema de continuidad del negocio. Porque hay factores, ustedes que vieron Matriz DOFA, hay factores externos que pueden incidir o no en el funcionamiento de mi negocio. Una catástrofe natural puede que nos acabe, nos ir una planta, o una medida económica, o lo que está pasando ahora con el tema del COVID. Muchas empresas pequeñas, muchos restaurantes, bares pequeños no pudieron sostener y muchos han tenido que cerrar. Entonces, la norma contempla unos planes de contingencia para continuar el negocio, que ante ciertos eventos la empresa no se cierre. Y particularmente hablando de la norma ISO 45000, pues ya hay un enfoque que está basado mucho en la salud y seguridad de los trabajadores. Y de hecho, así la empresa no esté con la norma ISO 45000, pues ya por reglamento interno y por Ministerio de la Protección Social, pues ya tenemos que cuidar y velar por la salud de los trabajadores. Pero sin la película no se cumple nada. Bueno, vamos a seguir o a iniciar como siempre lo hacemos con la asistencia para ver quiénes están presentes en el momento. Entonces vamos a iniciar. Diana Marcela Pantoja. Aquí, profe, presente. Diana Carolina Bolaños. Estrellita del Carmen. Presente, profe. José Luis Oliva. Margarita Bastidas. Erika Castro. Perdón, me salté a Carmen Eliana Pineda. Joffrey Morera. Hanner Montes. Erika Castro. Julián Alejandro Pio Quinto.
Presente. Benjamín Prieto. Valentina Barrera. Presente. José Alejandro Salcedo. Johnny Londoño. Nicole Stephanie Bernal. Presente. Jensi Catherine Blanco. Presente. Willington Botina. Presente. Daniel Lara. Presente. Alex Javier Jaramillo. Luis Guillermo Robles. Presente. Luis Guillermo. Presente. Muy bien. Germán Segura. Presente. José Edwin Díaz. Erika Rosero. Presente. A ver, tengo presentes 13 personas y asistentes tengo 15. Me descuento yo 14. Ah, bueno, veo que Willington está doble. Willington se lo guió con celular y con computador, ¿o qué? ¿A quién no llamé? Ok. Margarita Bastidas. Sí, Margarita Sofía Bastidas, todo tengo presente Es que aquí. creo que no alcancé a conectarme, no me cargaba el link. Ah, pero yo te escuché. Sí, Margarita Bastidas te tengo presente aquí. Sí, bueno, profe. Todos los que dijeron aquí presente cumplieron con el trabajo de los incidentes, condiciones y actos inseguras, o alguno no pudo cumplir por algún motivo. Las rutas se van y los que alcanzo a guardar los utilizo para las clases. Señor. Yo no pude realizarlo, profe, porque yo no tengo internet, yo utilizo datos móviles, entonces los que quedan tengo que guardarlos para las clases. O sea que no has podido ingresar a la plataforma. No, la plataforma ingresé ayer a enviar uno de los trabajos que faltaba y ya no me dio para más. Ya, entonces, pero ¿eres consciente de lo que hay que entregar o tienes alguna duda? De lo que hay que entregar, sí, hay que ver la película que está ahí y los actos inseguros y eso. Bueno, entonces en tu caso vamos a hacer, digamos, una condición especial y envíamelo. ¿Me lo puedes enviar el documento de Word o donde lo trabajes vía WhatsApp? Sí, profe. Listo. Entonces, por favor, envíamelo el día de hoy. ¿Alguien más tuvo algún inconveniente o algo? No, yo, Sí. profe, que cuando lo estaba enviando ya habían sido las 7. Listo, vamos a hacer lo siguiente. En este momento estoy ingresando. En este momento voy a ingresar. En este momento voy a ingresar a la plataforma. Y vamos a... Para los que de pronto tuvieron algún lío o alguna contratiempo, entonces voy a habilitarlo hasta el día de mañana a mediodía, ¿listo?
Ahí está habilitada nuevamente por unas horitas más para que entonces puedan cumplir con esa actividad, muchachos. 24, 20, 26 horas más tienen para que puedan entregar. ¿Me recuerdan si teníamos 2 temas de exposición pendientes? Sí, uno era de mejora. Teníamos mejora y creo que con las niñas de Pasto creo que teníamos el tema de evaluación de desempeño. ¿Es correcto? Sí, profe. Listo. Entonces, ustedes enviaron toda la presentación, la exposición, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿quién va a compartir de las niñas de evaluación de desempeño? ¿Quién nos va a compartir pantalla? Dejo de compartir para que nos compartan y nos hagan su exposición, por favor. Entonces, pues, yo dejo de compartir. Listo. Ya pueden compartir y para escucharles. También me recuerdan si nosotros alcanzamos a ver la clase pasada, diagrama de Chicago y diagrama de Pareto. Sí, señor, si nosotros lo vemos. Ambas mediciones. Yo solo me acuerdo del de Chihuahua, que era como el de los pescados, si no estoy mal. Ah, ok. Pero el de Pareto. O sea como que que no, lo que no. no dejamos toda taller de medición, ¿cierto que no? Pues nosotros nos tocaba aplicar el proyecto que tenemos, nos tocaba aplicar el Chicago y Pareto. O sea, de pronto nosotros enviamos algo a la plataforma y te pedía el favor de pronto que lo revisaras y tienes alguna objeción sobre lo que enviamos del grupo de Willington, de Germán, de Johnny y de Alexander, no lo hagas saber, pero nosotros enviamos un trabajo a la plataforma. Listo. El trabajo de medición quedó dentro de 8 días, pues. Es que a mí me parece que hablamos de que quedaba para dentro de 15 en las herramientas de medición. O sea, queda En para 8 días. 8 días. En 8 días había que entregar el trabajo. Sí, creo que lo que teníamos para hoy era un procedimiento dentro de un formato. Y el procedimiento era relacionado con, o que hiciera énfasis con la salud y seguridad del trabajo. ¿Era así? Sí, sí, y sobre el proyecto que se estaba haciendo, desarrollando. Exactamente. Entonces, si ustedes gustan, pues vemos hoy cómo desarrollaríamos el diagrama de Pareto, o si ya la tienen claro, pues seguimos avanzando y pasamos a lo que son la identificación de riesgos. O si quieren, lo tenemos un momentico, así como hicimos hace 8 días, vemos el diagrama de Pareto y ahí sí vemos identificación de riesgos y con eso terminaríamos todo lo de medición. Entonces, para dentro de 8 días tendríamos como entregable dentro del proyecto para que siga armando completico. Entonces, ya añadirían el diagrama causa-efecto, que es la espina de pescado, añadirían un diagrama de Pareto para ver de todas esas causas que tienen ustedes en el diagrama de Chicago, de todas las causas que tienen ahí, con eso hacen un diagrama de Pareto para que se den cuenta cuáles son las 3 o 4 causas principales que deben atacar para solucionar todo el problema. Y posteriormente vamos a hacer una identificación de riesgos y una matriz de riesgos que también tiene una clasificación, y eso pues, es el tema de hoy, y serían esos 3 elementos de medición para entregar dentro de 8 días. El siguiente entregable sería, de acuerdo a lo que ustedes me entreguen, yo a cada uno les voy a plantear una acción, un hallazgo, o sea, una no mejora, una no conformidad. Entonces ustedes con esa no conformidad que yo les estoy planteando, ustedes deben darle el tratamiento de no conformes. O sea, cómo vamos a contrarrestar
o a mitigar esa no conformidad. También van a hacer entrega de un plan o una acción de mejora para su empresa. Dentro de una auditoría, a veces usted está cumpliendo, pero puede que le encuentren observaciones. Es decir, usted está cumpliendo con lo que usted tiene en los procedimientos, pero tal vez podría tener esto y esto y esto. Entonces ustedes deben plasmar esa acción de mejora. No es que una acción de mejora se cree cuando hay problemas, sino cuando un proceso ustedes creen que lo puedan mejorar. Recuerden que todo es susceptible de mejora. Eso sería para dentro de 15. Y para dentro de 3 semanas, ustedes van a crear una brigada de salud y van a hacer una evaluación de puesto de trabajo y vamos a hacer una exposición de pausas activas de ese puesto de trabajo particular que ustedes escogieron. Y yo creo que con eso ya terminaríamos el curso. ¿De acuerdo? Pero para ello es importante que tengamos bien claro lo de medición y lo de mejora que nos lo van a explicar hoy los compañeros. Entonces, en este momentico, las niñas de Pasto, pues ya les cedo la palabra para que nos compartan pantalla y nos regalen su exposición. Ok, aquí tenemos evaluación de desempeño. Las escuchamos, niñas. Buenos días para todos. Bueno, a mi grupo le correspondió el tema de evaluación de desempeño. Bueno, la empresa, toda empresa debe establecer, implantar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación de desempeño según la norma ISO 4501. El seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación deben ser apropiados al tamaño y a la naturaleza de la organización de desempeño de la CST. Pero hay que tener clara la diferencia entre seguimiento, medición, análisis y evaluación. Bueno, seguimiento pues puede implicar la continua verificación, supervisión, observación, crítica o determinación del estado para identificar el cambio con respecto al nivel de desempeño requerido o previsto. Por ejemplo, incluye el uso de entrevistas, revisiones de la información documentada y observaciones del trabajo que se desempeña. La medición generalmente implica la asignación de números a objetos o eventos. Es la base para los datos cuantitativos y generalmente se asocia con la evaluación de los programas de seguridad y la vigilancia de salud. Pues aquí uno de los ejemplos que incluye sería el uso de equipo calibrado o verificado para medir la exposición a una sustancia peligrosa o el cálculo de la distancia de seguridad requerida para un peligro. El análisis es el proceso de examinar los datos para revelar relaciones, patrones y tendencias. Esto puede significar el uso de operaciones estadísticas, incluyendo información de otras organizaciones similares, para ayudar a sacar conclusiones de los datos. A menudo, este proceso se asocia con las actividades de medición. La evaluación es una actividad desarrollada para determinar la idoneidad, adecuación y eficacia del tema para lograr los objetivos establecidos del sistema de negocio de la CST. A menudo esta actividad se asocia con las actividades de seguimiento.
Buenos días. A mí me tocó las generalidades. Dice que hace seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental. Esto se debe a una eficacia del sistema de gestión ambiental. La empresa debe asegurar y llevar un control de seguimiento en los equipos de trabajo. La organización debe asegurarse que la empresa debe evaluar los aspectos ambientales, los requisitos legales y otros requisitos que la documentación debe estar actualizada de la empresa. Los controles operativos, que la empresa debe llevar un control a las personas que tengan habilidades y experiencias para que puedan realizar un trabajo y ocasiones accidentes. La acción del cliente, que la empresa tiene que realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes, haciendo encuestas, reuniones con los clientes, dando garantías a los productos y tener información de los agentes comerciales que genera el cliente. Pasa. Evaluación del cumplimiento. Tener conocimiento y comprensión de los requisitos legales. Tomar acciones, frecuencias y métodos. La organización utiliza para evaluar la conformidad de los productos y servicios, el grado de satisfacción de los clientes, el desempeño del sistema de gestión y calidad, las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. Para obtener estos datos, la empresa debe llevar un manejo de técnicas estadísticas para obtener una organización, un comportamiento y una comprensión en la empresa. Ya. Pasa. La auditoría interna en la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales. La organización debe determinar, evaluar, mantener y conservar. Determinar quiere decir, la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento. Evaluar. Evaluar es el cumplimiento y tomar acciones si es necesario. Mantener. Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. Conservar. Conservar la información documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento. Bueno, en la revisión por dirección, pues este es el último punto que se hace, ese es el último punto de este proceso, y pues teniendo en cuenta la clase de empresa que sea, pues se realizará teniendo en cuenta las modificaciones de los procesos del resultado de las auditorías y pues los demás informes que recopilan la información de todo el funcionamiento. Dale la siguiente, por favor. Los elementos que entran en este último punto son el resultado de las auditorías internas, la evaluación de los requisitos legales, resultados de proceso de consulta, comunicación con las partes externas, internas y también pues las quejas que tengan clientes y demás personas, el desempeño de la organización y el cumplimiento de los objetivos, investigación en los incidentes que ocurrieron en la empresa, cambios y recomendaciones para la mejora. Dale la siguiente, por favor. Y en cuanto a los resultados, pues, se hace todo el análisis del proceso que se hizo y con el fin, pues, de darle un cambio a
alguna falla que tuvo, digamos, si hay que totalmente cambiar totalmente un proceso, simplemente hacerle algunas modificaciones. Y pues se aplican también los procesos que fueron satisfactorios y pues, o sea, básicamente en este último punto lo que se hace pues son ya las decisiones finales para ya poner en marcha los procesos que sí tuvieron éxito en la empresa. No vi que en la portada estuviera José Luis Oliva, ¿no trabajaron con él? No, profe, es que él se retiró. Ah, ok, de acuerdo, está bien. Los demás, ¿les quedó claro el tema de evaluación de desempeño? Sí, sí, es una herramienta de medición. Ellas tocaron tres, digámoslo así, como tres puntos muy específicos. Uno que se llamaba seguimiento, medición, análisis y evaluación. Ese, por decirlo de una manera, ese es del día a día. Ese es uno que tiene que controlarse todo el tiempo. ¿Y por qué controla todo el tiempo? Para verificar que efectivamente se estén cumpliendo con los requerimientos, con el plan de calidad, que los productos estén cumpliendo con eso que especificaron, ¿sí? Que lo planificado se esté cumpliendo, o sea que esa medición es día a día. ¿Quiénes lo cumplen? Los supervisores, los coordinadores, ¿sí? Entonces el análisis de evaluación es diario. Nos mencionaron también auditorías internas. Las auditorías internas dentro de una empresa debe haber un equipo auditor, pues que por lo menos haga 2 veces al año un control de los procesos, tanto que se cumpla con la normatividad de calidad de ISO 9001 o en este caso ISO 45000, o que se cumpla con requisitos legales. Y nos mencionaron también revisión por la dirección. Yo no sé aquí cuántos de pronto trabajan en empresas, y las empresas pues, más o menos medianas o grandes tienen algo que se llama planeación estratégica, y generalmente se reúnen o una vez al mes para ver indicadores o tal vez cada 2 meses. Entonces con esto ellos miden la satisfacción del cliente, si hubo o no hubo no conformidades, los resultados de las herramientas de medición, del seguimiento de los objetivos estratégicos. Entonces esa sería la parte de revisión por la dirección. Entonces siempre de esos tres enfoques: revisión por la dirección, auditorías internas y análisis y evaluación, que esa es el día a día. ¿De acuerdo? ¿Quiénes tenían la parte de mejorar? De la sede de Cali. Listo. Entonces, para que por favor nos compartan su presentación. Buenas tardes. Rota el celular para que salga pantalla completa, por favor. Muy bien. El grupo es Daniel Lara, Yancy Blanco, Nicole Bernal y Luis Robles. Ahora, la cláusula 10 simplemente titulada mejora contiene los requisitos relacionados con incidentes, no conformidad y acción correctiva, junto con la mejora continua. La nueva norma requiere que cuando ocurra un incidente o no conformidad, su organización evalúe los riesgos para la salud y seguridad en el trabajo, antes de tomar cualquier acción que pueda resultar en peligros nuevos o modificados. La empresa tiene que establecer las oportunidades de mejora e implantar las acciones necesarias para conseguir los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los incidentes son parte de la misma cláusula como las no conformidades y acciones correctivas.
lo que tiene sentido, ya que deben tratarse de la misma forma que no las conformidades. Bueno, yo les voy a hablar sobre los incidentes. Como ya lo vimos en la clase, un incidente es un suceso repentino ocurrido dentro del ámbito laboral que podría tener como resultado lesiones y deterioro de la salud. Se clasifica en cuasi accidente, que es un casi accidente, y en accidente, que es cuando el trabajador sufre un daño grave. Ahí podemos ver algunos ejemplos, creo que algunos ya se tocaron en clase. Por ejemplo, cuando el trabajador casi cae por piso resbaloso, el madero cayó desde el tercer piso y le pasó cerca de la cabeza del trabajador, pero no lo golpeó, y así sucesivamente. ¿Qué debe hacer una organización cuando ocurre un incidente? Primero, debe tomar las acciones para controlar y corregir el incidente, hacer frente a las consecuencias y evaluar con la participación de los trabajadores la necesidad de tomar acciones correctivas. ¿Con qué fin? Para eliminar las causas del incidente y que no vuelva a ocurrir, es decir, a reincidir. Pásala. Las no conformidades. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito del sistema, es decir, estas aparecen principalmente por el incumplimiento de los requisitos de un contrato o cuando una ley o reglamento no se respeta. Ahí también podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los datos incompletos en planillas, facturas con datos erróneos, equipos deteriorados no identificados correctamente, entre otros. ¿Qué debe hacer una organización cuando ocurre una no conformidad? Primero, identificarla. Luego, analizar sus causas, elaborar un plan de mejoramiento, verificar su eficiencia, analizarlo y la resolución de la no conformidad. Y de esta manera garantizar que no vuelvan a ocurrir. La no reincidencia de las no conformidades permiten que la empresa, por decirlo así, evolucione en su flujo de procesos. ¿Listo? Buenos días. Yo les voy a hablar sobre las acciones preventivas y correctivas. Las acciones preventivas es una acción que se lleva a cabo para eliminar o mitigar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencial que no sea deseable. Básicamente esto hace referencia a que es una acción que se toma antes de que suceda un incidente o un accidente. Para llevar a cabo una acción preventiva, primero se debe hacer una evaluación por parte del equipo para evaluar todos los casos posibles de accidentes o incidentes dentro de la organización. Luego se debe de, documentar dicho análisis que se realice y luego de hacer esta documentación debe ser presentada a la directiva de la organización para que ésta tome las acciones necesarias para prevenir, como bien dice la palabra, estos accidentes o no conformidades. La acción correctiva es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Es diferente a la corrección, mediante la cual solo se elimina o repara la no conformidad detectada, no su causa. Esta acción correctiva se debe realizar un análisis de la causa raíz, el cual hace referencia a la práctica de explorar todos los posibles factores asociados con un incidente o una no conformidad, preguntándose qué pasó, cómo pasó y por qué ocurrió, para proporcionar las entradas relativas a lo que puede hacerse para evitar que vuelva a ocurrir. Al determinar la causa raíz de un incidente o no conformidad, la organización debería utilizar métodos apropiados a la naturaleza del incidente o la no conformidad que se analiza. Este análisis puede identificar múltiples fallos que contribuyen a la ocurrencia del incidente o a la no conformidad, incluyendo factores relacionados con la comunicación, competencia, fatiga y los equipos o los procedimientos. Estas acciones también deben ser documentadas llevando fecha de suceso y la persona involucrada. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la mejora continua. Esa se enfoca en que la empresa deberá mejorar de forma continua la convivencia, adecuación y eficiencia del sistema de gestión.
Para ello es necesario mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Esto significa implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo que traerá múltiples beneficios en las organizaciones, entre los cuales está el cumplimiento de requisitos legales, evitar sanciones y multas por entidad del Estado, mejoramiento de la imagen corporativa, competitividad en el mercado, reducción de costos, reflejo de una empresa socialmente responsable que promueve el desarrollo humano sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Otro punto que nos muestra la norma es promover una cultura que apoye el sistema de gestión, ya que con una cultura organizacional fuerte puede facilitarse la implementación de estrategias organizativas que estén estrechamente relacionadas con los objetivos de la empresa, que permitan generar ese sentido de pertenencia y responsabilidad en materia de prevención y autocuidado. Establecer una cultura de la seguridad puede verse facilitada si las empresas en primera medida contemplan la seguridad de los trabajadores como un aspecto prioritario y por ende la integran a la organización como parte de sus valores institucionales. Si existe un accionar transversal donde se prioricen las medidas preventivas y todos trabajen en torno a un fin común, podrán implementarse valores basados en el cuidado de los trabajadores, quienes a su vez adoptarán estas medidas como parte de esa cultura laboral. También está mejorar la participación de los empleados en la implantación de acción para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Para ello es necesario implementar los siguientes ejercicios de actividades para facilitar el trabajo y el ejercicio de acción. Algunos de ellos son fomentar la identidad organizacional, concientizar y sensibilizar a los trabajadores respecto a la importancia de generar una relación estrecha con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Implantar modelos de comunicación que sean participativos y que permitan una retroalimentación permanente sobre las condiciones laborales para informar, educar y reforzar conductas de autocuidado. Involucrar a la dirección, ya que si los altos directivos no ponen en práctica las normas y no tienen ese compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, no se podrán generar conductas de prevención y las políticas del sistema de gestión solo se quedarán en el documento. Las directivas deben incluir la prevención en la cultura de la empresa. Formar a los trabajadores, desarrollar la competencia y dotarlos de conocimiento para formar personas con sentido de responsabilidad, en continuo aprendizaje y con capacidad de liderazgo. También está monitorear las actividades para generar una cultura de la seguridad. Es fundamental estar en permanente investigación e innovación sobre las maneras de prevenir accidentes. Es importante reforzar conductas, introducir nuevas medidas y destacar aquellas iniciativas que se constituyen como nuevas costumbres de hacer las cosas correctamente. Comunicar todos los resultados necesarios para la mejora continua de los empleados y cuando existan a los representantes de los trabajadores, pues ya que es importante que desde el momento en que se estén implementando estrategias dentro de la empresa, se dé una comunicación continua del progreso de los trabajadores y su rendimiento con el fin de determinar qué se debe mejorar o qué se debe mantener. Mantener y conservar la información documentada como evidencia de la mejora continua, pues ya que de esta manera todo proceso está escrito y evidenciado, evitando así cualquier tipo de engaño e inconvenientes. Pásala, por favor. Los objetivos de la mejora continua, lo que se busca lograr con esto es evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades, promocionar la cultura positiva de la seguridad y la salud en el trabajo y mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Gracias. Gracias a ustedes. Un objetivo muy claro también es que si ustedes mejoran las condiciones de los trabajadores, entonces, ¿qué creen? ¿Va a ser más productiva la empresa? ¿Va a recibir más beneficios o no? Sí, claro, profe. Indudable, ¿cierto? Claro. Está claro entonces, muchachos, está claro entonces el tema de evaluación de desempeño y mejora. Sí, profe. El grupo de Willington y Germán me decían que ya habían adelantado el diagrama de Pareto. El grupo de Johnny, ¿sí? Sí, señor. Les hago una pregunta general a todos. ¿Todos conocen la herramienta de diagrama de Pareto? ¿Podemos saltar eso o hacemos una explicación?
No, profe, ¿puede explicar, porfa? Sí, yo creería que una hora de explicación. Les voy a hacer una explicación, digamos que un poquito rápido. Si ustedes quedan con dudas de diagrama de Pareto, entonces les sugiero que pues, vean la grabación y ahí ya vayan pausando y vayan mirando cómo lo hacemos. Lo voy a hacer en Excel para que si ustedes quieren lo hagan de esa manera. Bueno, vamos a partir del hecho de que ustedes hicieron un diagrama de Ichikawa. Y en ese diagrama ustedes identificaron un sinnúmero de causas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a construir un diagrama de Pareto. Entonces, lo primero que hacemos para construir un diagrama de Pareto es hacer el listado de esas causas que identificamos en el diagrama de Ichikawa. Entonces, voy a hacer un listadito por aquí. Si a ustedes les va llegando a la cabeza como causa, me van diciendo, ¿listo? Creo que estaba poca capacitación. Decíamos que por la maquinaria, decíamos que las maquinarias sin instructivos. Que las maquinarias no tenían guardas de seguridad. ¿Saben qué es eso, cierto? Decíamos que de pronto, por el lado del apoyo, no hay campañas de sensibilización. Vemos que hay innumerables actos inseguros. Digamos que la empresa o algunas áreas no cuentan con los elementos de protección personal. Entonces, sin elementos. Decíamos que de pronto, no sé si alguno de ustedes mencionaba que de pronto no había supervisión adecuada o faltaba cuerpo de supervisión. Eso incide también. Las máquinas están muy viejas, son máquinas obsoletas. Aquí hacemos un listado de todas las causas. Pues los mantenimientos también decimos que no hay mantenimientos programados, pues digamos que no hay mantenimiento. Bueno, si hablamos de datos inseguros, pues porque no vamos a hablar de condiciones inseguras, ¿cierto? Todo no es culpa de los trabajadores. Entonces, condiciones inseguras. A veces como vimos en una de las fotos, cuando las áreas no están correctamente delimitadas, eso también puede que nos cause accidentes. Entonces, digamos que las áreas no están delimitadas. Y por más que la empresa sea consciente, analice riesgos y todo, y que tenga todo controladito, pues eventualmente puede que pase algo. O sea que las empresas deben tener planes de emergencia. ¿Qué hacer si sucede esto? Entonces vamos a suponer de que el análisis que estamos haciendo aquí para esta empresa no hay planes de emergencia. Entonces el primer paso es hacer eso, hacer el listado de todas las causas que ustedes encontraron. Para este caso vamos a hacerlo con ¿cuántas? Con 12 causas. Y vamos a suponer, esto lo hacemos de manera simulada, porque no tenemos datos de la empresa, pero vamos a suponer que cada uno de esos eventos nos toca el bolsillo, porque por cada trabajador que no esté, usted debe pagar un salario, si es por accidente de trabajo el 100%, o la ARL le paga ese 100%, pero usted deja de percibir lo que ese trabajador debería haber hecho. O sea, que pierde en cantidades producidas, en productividad, en utilidades. Entonces, digamos que una empresa ha hecho el análisis de todo esto y sabe y ha determinado que por cada causa de esas
digamos que esto pasó en 6 meses, hubo una afectación económica. Entonces vamos a dar valores random aquí. Digamos que para el primero fue, no sé, 145, 790, 875 este, digamos, 940, 930, este un poquito más, 650, 925, 918, 1.300.000 este, de las condiciones inseguras. Digamos que este 570 y digamos que este 685. Entonces, de manera simulada, usted le asuman una afectación económica. No igual, porque si usted va a ver los problemas, todos van a tener una incidencia diferente. Entonces, desbalanceros, unos que estén alticos, otros más bajitos, unos ahí como por la mitad. Pero no los van a colocar parejitos porque, pues si todos los problemas valen lo mismo, pues habría que atacarlos todos al mismo tiempo, ¿no? Pero en la realidad ustedes van a encontrar de que tal vez 2 o 3 problemas son los que causan el mayor ruido ahí. Entonces, primer paso, hacer listado. Segundo paso, simular para cada una de las causas la afectación económica que tuvo la empresa. Y vemos que están desordenados. Este 645, 790, para acá 1.300.000, para acá 900. Entonces el tercer paso es, vamos a ordenar esos datos por el monto de afectación económica de mayor a menor. Entonces para eso yo selecciono todo esto y le digo datos, le digo ordenar, le digo que me ordene por la columna C y que me lo ordene de mayor a menor. De esa manera ya tenemos la causa que más incide, que más vale, la tengo arriba, ¿sí? Y la causa que tal vez menos me está afectando económica, la tengo acá abajo. Entonces ya de primera medida, sé que para mí es más importante atacar las condiciones inseguras que delimitar áreas. Porque seguramente dentro de condiciones inseguras, pues voy a empezar a delimitar áreas. Entonces, atacando esto, tal vez se van cuadrando algunas de estas. Si cuadro las 3 primeras, elementos de protección personal, campañas de sensibilización, vemos que si hay campañas de sensibilización, quiere decir de que también se elimina esta y se elimina esta. Por decirlo de una manera, generalmente cada que uno ataca las causas que inciden más, las otras se van arreglando solitas. Pregunta, ¿hasta ahí está claro? Sí, profe. Vamos a hacer la sumatoria de todo lo que nos afectó en ese periodo, todas esas causas. Para eso voy a inicio, voy aquí a la autosuma y veo que en total eso me ha afectado 10.478.000. Ahora necesito establecer cada causa de estas, cuánto incide en este 10.478.000. Para eso lo vamos a hacer por porcentaje. Y es simplemente dividir este valor, lo dividimos entre el valor total. Y para que arrastre la fórmula, no hacerlo 1 a 1, porque yo podría volver nuevamente aquí, decirle este, dividido este, y lo haría 1 por 1. Pero vemos que si arrastro yo la fórmula, vemos que se pierde porque esta ya divide con el de abajo. Si bajo esta, divide con el de abajo. Entonces, para que todas me dividan por este, lo que hago en la primera es selecciono el valor que corresponde a la sumatoria total y oprimo la tecla F4 para que la C del C16 se ponga entre signos de pesos. Eso quiere decir que esa celda ha quedado fijada. Y si arrastro la fórmula, esa celda ya no se me va a mover. Entonces cualquiera vemos que tiene como referencia esa celda. Y aparentemente es un 0, pero porque eso está en valor de pesos. Lo pasamos a porcentaje
inmediatamente ya nos indica cuánto incide cada causa. Entonces podríamos decir que dentro de esa gran causa de la espina de pescado que ustedes hallaron en el problema gigante, podemos decir que las áreas no delimitadas tienen que ver un 5.4%. Que no haya mantenimiento tiene que ver un 8.8%. Que hayan condiciones inseguras, entonces tiene que ver un 12.4%. ¿De acuerdo? Aunque aquí yo creo que di valores como muy parejitos. Porque el 80 prácticamente me está cogiendo todo. En la realidad no son valores tan parejitos. Entonces vamos a inflar eso un poquito. Vamos a darle este 2.600.000. Si en la realidad generalmente no pasa eso. Los 250. Vamos a darle 1.800.000. Y a este le vamos a dar, como para no perder el orden que ya teníamos. Maquillémoslo hasta ahí. Entonces ya tenemos las causas ordenaditas. El siguiente paso él nos lo da prácticamente de manera gratis. Vamos a... Ustedes vieron la estadística ya, ¿cierto? ¿Ustedes vieron la estadística? Sí. ¿Ustedes se acuerdan de que había unos porcentajes acumulados? O sea, había unos relativos y unos acumulados. Sí, profe. Aquí tengo los relativos. ¿Qué significa cada uno de estos contra el total? Y el acumulado es tomar el anterior más el nuevo. O sea que hasta esta causa de elementos de protección personal tengo 43%. Y si arrastro, al final debo tener el 100. Entonces aquí es donde estamos hablando ya de, estos serían relativos y estos serían acumulados. Y para el diagrama de Pareto, ¿cuáles creen que necesito? ¿Los relativos o los acumulados? ¿No son los acumulados, profe? Los acumulados. Los acumulados. Entonces, nosotros vamos a tomar las causas y vamos a tomar los acumulados. Y nos venimos a insertar. Venimos aquí como gráficos recomendados y él por defecto nos propone el de Pareto. ¿Sí? Entonces, de una vez lo construimos aquí. Y noten de que si yo me vengo por este 80 que es el diagrama de Pareto, muchachos, se llama la relación 80-20. Y significa más o menos que el 80% de los, perdón, que el 20% de los problemas son el 80% de las causas o de la afectación. Entonces, en el diagrama de Pareto yo siempre debo identificar el 80. Entonces, para eso voy a hacer a insertar una linecita punteada. Una linecita. Y me vengo aquí desde el 80. Hasta donde me choque aquí. Y posteriormente voy a seleccionar otra.
desde donde me encuentro con esa y la voy a descender. Digamos que hay un desbalance de precios, por eso nos quedó que prácticamente casi que todas las causas. Pero nos indica de que el 80% quiere decir que a partir de esta línea, de esta línea que estoy mostrando hacia la izquierda, son las causas más importantes, que son las causas que nos va a tocar empezar a atacar. ¿De acuerdo? Ese prácticamente será la construcción del diagrama de Pareto, muchachos. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? No hay como va a quedar grabado, pues uno puede volver a mirar cualquier duda. Listo, de acuerdo. Entonces vamos a ver. Bueno, antes de eso, para dentro de 8 días, muchachos, vamos a hacer una asignación de temas nuevamente. Dentro de la identificación de riesgos, vamos a tener una serie de riesgos que afectan a las empresas. Y quiero que hagan una investigación acerca de esos riesgos. Los riesgos serían los siguientes, muchachos. Riesgo biológico. Venga, yo miro si yo ya tengo eso digitado por acá. No estoy seguro si lo tengas. Espere a ver. No. Entonces tenemos riesgo biológico, carga física, riesgos públicos, tendríamos también riesgos eléctricos. Prácticamente el nombre va diciendo de qué tratan, ¿verdad? Riesgo físico, riesgos de tránsito, hay riesgos naturales. Yo sé que su lógica en ese momento está ya pensando en riesgos que tienen que ver con lo que le estoy diciendo. Hay riesgos locativos, hay riesgos químicos. Vamos a encontrar que hay riesgos mecánicos. Vamos a encontrar que hay riesgos psicosociales. Y vamos a encontrar con que hay procesos peligrosos. Y que hay tareas peligrosas. Son como, uno podría pensar que es lo mismo, pero hay un pequeño, yo le pongo tareas peligrosas, pongámosle tareas de alto riesgo. Entonces les voy a dar un ejemplo así muy rapidito, proceso peligroso y tarea peligrosa. O tarea de alto riesgo. Les doy el ejemplo, limpiar un vidrio, ¿les parece fácil o difícil? Fácil. Listo. Y si limpiar el vidrio es por fuera del edificio en un piso 30. Sigue siendo fácil, ¿cierto? Pero pero ya el riesgo es alto. ¿Sí me hago entender? Y ahora les digo, ¿alimentar un tigre o un león es fácil o es difícil o es peligroso? Peligroso. Peligroso. Listo. Entonces no sé si ese ejemplito entre limpiar el vidrio y limpiar en un 10º piso o alimentar un animal salvaje, pues les dé como la diferencia entre un proceso peligroso y una tarea de alto riesgo. Tengo 13 temas y ustedes son 13. Así que
empieza la rifa de temas para dentro de 8 días, muchachos. Tienen que decir qué es el riesgo, dar ejemplos de manera general y dar ejemplos en el sector en el que ustedes están montando su empresa. Entonces, vayan diciéndome y les voy asignando aquí. Me dicen su nombre, apellido y les voy asignando su tema de exposición. Yo, Nombre y apellido. Jensi Blanco, yo escojo eléctricos. Eléctricos. Jensi Blanco, listo. Profe, yo, el físico. Nombre y apellido. Willington Botina. No, tiene. Germán Segura Locativos. Profe, yo. Germán Segura. Un momentico. Profe, yo. Profe, mecánicos. Díganme nombre y apellido y el tema. Entonces, así me dicen yo. Es que no estoy viendo aquí los nombres, muchachos. Julián Pio Quinto, mecánicos. Julián Pío Quinto, químicos. Mecánicos. Listo. Continúen. Nicole Bernal, tareas de alto riesgo. Nicole Bernal. Por aquí, Nicole Bernal. Nicole, ¿lo tienes con K o con C? Con K. Muy bien. Daniel Lara, procesos peligrosos. Daniel Lara. Yo, profe, Margarita Bastidas, biológicos. Bien. Profe, yo, Diana Yo, Pantoja, profe. químicos. ¿Quién me dijo el nombre? Diana Pantoja, químicos. Diana Pantoja, químicos, listo. ¿Qué más? Profe, yo, Estrellita Díaz. Estrellita. Díaz naturales. ¿Qué más? Luis Robles, profe. Carga física. ¿Cómo es tu nombre? Luis Robles. Luis Robles. Listo. ¿Qué más? Falta Johnny. Falta... ¿Qué más falta? Profe, yo, Johnny Londoño, el público. Johnny Londoño, públicos. Erika Giovanna no me ha dado tema. Erika se nos fue. Profe, ¿le puede a ella asignar un tema y yo le digo cuál le tocó porque ella siempre tiene problemas de Wi-Fi? Sí, dígale que le toca entonces Erika Rosero, psicosociales. Bueno, gracias, profe. Profe, yo, Valentina Barrio. Tránsito. Valentina Barrera. ¿Todos tienen ya su tema o alguno quedó sin tema? Todos tienen tema, ¿verdad? Muy bien. Exposición para dentro de 8 días.
Entonces, para que quede con los temas listos, voy de una vez aquí para que no se nos pase. Como tiene que ver con riesgos, entonces voy a ponerlo aquí como tarea. Para que suban sus diapositivas aquí. Entonces vamos a ponerle exposición riesgos. Como archivo adjunto, voy a juntar el Excel donde están los temas para que, si no lo recuerdan, pues ahí lo tengan listo. Posición 2 se llama el archivo. Arranca hoy y vence el 2 de junio, o sea, el próximo martes, y voy a ponerlo a las 7 de la mañana. Listo. Ahí vamos al día, muchachos. Cada vez me cuelgo con la plataforma, por eso lo hago así de una. Listo, entonces, sesión 5, identificación de riesgos, lo que tenemos para el día de hoy. Ya vimos diagrama de Pareto, ya con eso terminamos las herramientas de medición. Vemos que tenemos, para entrega a la exposición, vemos que está ya el taller de herramientas de medición y evaluación, donde entregan ya todo lo que han consolidado, pero le van a incluir diagrama de Chicago, diagrama de Pareto y matriz de riesgos. Y para matriz de riesgos tenemos la siguiente presentación. Tenemos dos archivos aquí, un archivo de PowerPoint y un archivo de Excel, donde está el formato para la matriz de riesgos. Vamos a descargar todos. Entonces tenemos identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Entonces, como hacemos cada 8 días. Germán, ¿me ayudas con esa diapositiva, por favor? Dice, hay diversas causas por las que es necesario invertir el tiempo en realizar una evaluación de los lugares de trabajo de los empleados. Modificación del lugar de trabajo por la implementación de nuevas tecnologías, por mejoras en el acondicionamiento, etc. Modificación de las condiciones laborales. Incorporación de un nuevo miembro a la plantilla de trabajadores que tenga características que lo conviertan en un empleado especialmente sensible para el puesto asignado. O sea que eso nos dice que un análisis de riesgos en puestos de trabajos no se hace una única vez, sino que dice que hay diversas causas. O sea, si hago una ampliación, una modificación, monto más máquinas. Supongamos un espacio de trabajo de un área, por decir así, muchachos, de 5x5. Es una bodeguita. Y digamos que tiene una máquina extrusora que funde plástico y la tiene en toda la parte central. Tal vez el área, al ser grande de 5x5, tal vez el calor se disipe en toda esa área y no sea un área muy caliente. Entonces, digamos que no es un riesgo en el tema de riesgo ambiental de las condiciones de los trabajadores, el tema de temperatura, porque hay una sola extrusora. Pero la empresa empezó a crecer. Entonces, deciden traer 2 extrusoras más. Y en el mismo espacio montan esas 2 extrusoras. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con la temperatura? Pues aumenta y las condiciones físicas son desfavorables y puede causar un accidente, un cuasi accidente, puede enfrentar muchas cosas allí. Exactamente. O sea que yo no me voy a quedarme con el análisis inicial de que eso estaba bien la temperatura, sino que si hago una modificación de puesto de trabajo, en este caso 2 extrusoras más, debo hacer nuevamente la evaluación y ver si debo hacer alguna modificación, mostrar algún sistema de ventilación o de refrigeración para que mis trabajadores no se vean afectados. Entonces siempre toca, cada que haga algún cambio o aumente mi plantilla de personal, aplica también para personas. Tengo un área de personal de empaque y tengo establecido que por
Cada 3 metros cuadrados hay 3 trabajadoras, 1 metro cuadrado por cada una, digamos que se mueve fácilmente para hacer su empaque, pero me crece la producción y deseo duplicar a mis empacadoras. ¿Ustedes creen que ya se van a sentir cómodas? También va a haber un problema ahí, ¿cierto? O sea que si aumentamos plantilla personal, también tengo que hacer una revisión. Margarita, ¿me ayudas, por favor? Ya. La organización tiene la obligación de efectuar periódicamente una evaluación de los riesgos. El resultado de esta evaluación quedará debidamente documentado e incluirá los siguientes datos relativos al lugar de trabajo: identificación de peligros, identificación del lugar de trabajo, riesgos, listado de empleados perjudicados, resultados de evaluaciones realizadas con anterioridad y alusión a criterios y procedimientos de evaluación. O sea que el alcance de esto va a identificar el peligro, en dónde se identifica y el alcance, quiénes se pueden ver perjudicados, tanto como trabajadores como la empresa en general. ¿Sí? O sea que el alcance de esta evaluación es amplia. Aquí vamos a cambiar esa OSA 18.000 por 45.000. ¿Listo? Por ISO 45.000. Estrellita, ¿me ayudas, por favor? Para determinar, nos gustaría destacar que dentro de la serie de normas ONSAS 18.000, encontramos las ONSAS 18.002. Esta norma establece las herramientas y metodologías para realizar una evaluación de los riesgos dentro de una organización, entre las que destacamos listas de verificación, matrices de riesgos, tablas de clasificación, análisis de modos y efectos de fallo, estrategias de evaluación de la exposición y análisis de Pareto. Listo, básicamente aquí nos están dando unas herramientas de medición para determinar riesgo, ¿cierto? ¿Nosotros qué vamos a usar? Ya tenemos el análisis de Pareto. Vamos a hacer hoy listas de verificación y vamos a hacer matriz de riesgos. ¿De acuerdo? Johnny, ¿me ayudas, por favor? Dentro de la evaluación de riesgos es muy importante saber que encontramos el proceso de identificación de peligro. La evaluación de riesgos se compone de las siguientes fases. Análisis de riesgo. Durante esta fase se desarrolla la identificación de los peligros asociados a la actividad de organización y estimación del riesgo a través de una valoración de la probabilidad y efectos de que se produzca el peligro. Tras esto obtendremos la magnitud de riesgo. Valoración de riesgo. Para ello es necesario partir del valor obtenido y compararlo con el valor del riesgo asignado como aceptable. Este es el medio para conocer si el valor del riesgo es aceptable o no. Listo, entonces dentro del proceso que vamos a hacer, lo vamos a hacer en varios pasos. El primer paso es hacer el listado de riesgos. El segundo paso es darle una valoración al riesgo. ¿Y esa valoración qué es? ¿Con qué probabilidad de ocurrencia puede suceder? Y si llegara a suceder, ¿cuál sería la afectación? Porque vemos que hay riesgos que pueden suceder continuamente, pero la afectación para el trabajador es casi que nula. Mientras que si hay riesgos que tal vez sean muy improbables que ocurran, pero la afectación es altísima, catastrófica. Eso lo vamos a ver ahora en la matriz. Y la evaluación de riesgo nos va a cruzar, nos va a hacer un cruce entre esa probabilidad de ocurrencia con esa afectación y nos dice si el riesgo es crítico, si es aceptable, si lo podemos trabajar, si lo podemos minimizar, si no lo podemos aceptar o si definitivamente simplemente controlándolo o haciéndole un control de ingeniería podemos, digamos, convivir con ese riesgo. Eso lo vamos a ver dentro de la matriz, muchachos. Bueno, lo que les decía, aquí tenemos la matriz de evaluación de riesgos. Vemos que aquí a mano izquierda tenemos la probabilidad de ocurrencia del riesgo y puede ser baja, media,
alta y muy alta. Y en caso de que alguno de esos riesgos ocurra, tenemos las consecuencias, que pueden ser insignificante, moderado, dañino o extremo. Entonces, denme un ejemplo de algún riesgo que pueda suceder en alguna empresa, muchachos. El que le ocurra a cualquiera. En una cocina se voltee una olla con agua, una sopa caliente y queme a alguien. Listo, que se voltee una olla y todo el tiempo están entrando con ellas. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de que se voltee la olla, ¿cuál sería? De estas. Baja, media, alta o muy alta. Muy alta. Muy alta. ¿Qué dicen los demás? Media. Yo diría media. Media. ¿Qué más? ¿Quién más opina? Media, profe. Media. Listo. Aquí vemos lo siguiente, de que la visión de cada uno es diferente. O sea que el estudio de ustedes, su valoración va a ser diferente para cada caso. Porque digamos que aquí hay cierta subjetividad. Lo que para una persona, de acuerdo a su empresa, puede ser alta, para otra persona tal vez que crea que tenga muchos controles, su probabilidad va a ser baja. Entonces aquí vamos a tener alguna subjetividad porque no tenemos como un cálculo aritmético que nos diga efectivamente eso es alto, eso es medio. Entonces cada una conciencia va a hacer su ejercicio. O cada grupo, porque esto lo vamos a hacer con la empresa que están trabajando. Entonces, para partir diferencia entre lo que nos dice Germán y lo que nos dijo, ¿quién habló, Margarita o Estrellita? Estrellita. Estrellita. Entonces vamos a decir que fue alta. Sí, vamos a la mitad entre los dos. Vamos a decir que es alta. La probabilidad de que la olla se voltee es alta. Entonces supongamos que la olla se volteó. Las consecuencias para el trabajador, ¿cuáles serían? Insignificantes, moderadas, dañinas o extremas. ¿Qué creen, muchachos? Pues también es subjetiva, pero yo diría que la consecuencia puede ser extrema porque una quemadura es muy extrema. Un daño a la piel puede dañar un órgano, una quemadura de tercer grado puede dañar un órgano. Un ojo, no sé, una mano. Listo, entonces vamos a decir que es extrema. Entonces va lo que hacemos. Nos venimos cruzando por la probabilidad que salta. Sigue el mouse, se ve mi mouse, ¿cierto? Sí. Se vienen con el mouse y se encuentran con la consecuencia. Entonces tengo extremo y tengo alto. ¿Dónde se cruzan? Aquí en un rojo que dice que es crítico. Entonces ya tenemos de que se voltee una olla. Entonces ya no decimos ni que la probabilidad es alta ni que es extrema, sino que ya decimos de que ese riesgo es crítico. Vamos a suponer ahora otro ejemplo de que tal vez la probabilidad o que la consecuencia no sea dañina en extrema. Uno que se le ocurra, pues. Que se rompa una losa, se rompa un plato, un vaso o algo así. Que se caiga al piso y se rompa. Sí, que se caiga mientras lo lleva el mesero, lo lleva del salón o del comedor a la cocina, se cae un plato, se le cae un vaso y se rompe. Listo, y la probabilidad de que pase eso tal vez sea alta, muy alta, ¿cierto? ¿O qué creen? ¿Sí? Sí. Digamos que muy alta. Digamos que ese vaso, la probabilidad que se caiga y ya se quiebre, o sea, que ese vaso cuando caiga al piso bote esquirlas y una esquirla esa le caiga al ojo del trabajador, digamos que podría pasar, ¿cierto? Pero eso, yo creo que eso es muy difícil que pase, ¿cierto? O sea, el vaso de quiebre queda ahí, simplemente hay que recogerlo. Y no creo que un trabajador vaya a irlo a recoger con la mano así, pues tendría que estar sin nada de capacitación. Pero podemos decir que se quiebre un vaso mientras él lo va llevando. Las consecuencias para el mesero, aparte de que se ensucie tal vez, ¿ustedes creen que sean extremas, dañinas, moderadas o insignificantes? Es muy complicado de que se quiebre el vaso y bote una esquelita y le brinca a uno de los otros. La probabilidad de que pase eso sería 1 en 1.000.000. O sea, que no vayan a con ejemplos así súper rebuscados. ¿Ustedes creen en un caso normal de que caiga un vaso y se quiebre?
Es insignificante. Insignificante. ¿Cierto que sería insignificante? Sí, claro, significante. Entonces ustedes vienen cruzando aquí muy alta con insignificante y valoran ese riesgo como medio. ¿Sí? ¿Sí está claro eso ahí, muchachos? Sí, sí. Sí, ustedes cruzaron esta con esta. Entonces tienen medio. Entonces digamos que tienen dentro de su listado, han hecho hasta ahora 2. Entonces dijeron que la causa número 1, entonces en su listado tienen que la causa número 1 es que se voltee una olla. Entonces aquí en el extremo van a apuntar 1. Entonces sabemos que la causa número 1 es crítica. Sabemos que su segundo evento o su segundo riesgo, número 2, consistía en que se quebrara un vaso o una losa. Entonces el número 2 iría por aquí. Digamos que por aquí les dio el 3, que por acá les dio el 4, que por aquí les dio el 5, que por acá también les dio el 6, que por acá les dio el 7, que por acá les dio el 8, que por aquí también les dio el 9, que acá les dio el 10, que acá les dio el 11, que acá les dio el 12, que aquí les dio el 13, que aquí les dio el 14. Y digamos que aquí les dio el 15. Entonces, su trabajo, hacen un listado de riesgos, mínimo 15, por eso numeré 15 aquí, mínimo 15 riesgos. Pero si lo hacen a conciencia, tal vez encuentren muchos más de 15. Eso se tiene en cuenta en la valoración, muchachos. Pero digamos que el límite son 15. Dentro del listado, usted le da la valoración si la probabilidad es alta, media y las consecuencias si es insignificante, moderado, dañino. Eso lo hacen en el listado. Posteriormente, van a aterrizar ese listado a esta matriz. Pero como ya tengo el listado con las causas descritas, ya no voy a escribir aquí, no voy a describir aquí qué pasó, sino que únicamente voy a asignarle los números. Entonces el riesgo 1, el riesgo 2, el riesgo 3, 4, 5, los 15 riesgos deben estar determinados aquí en esa matriz. ¿Hasta ahora está claro cómo vamos desarrollando la matriz de valoración de riesgos, muchachos? Sí, profe, sí. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. De que vemos que hay unos riesgos que se van a categorizar como bajos, otros como medios, otros como altos y otros críticos. Dentro de la lógica que cada uno de ustedes tienen, ¿a cuáles cree que hay que atender primero, muchachos? Críticos. ¿Sí o no? Y los últimos que toca atender, ¿cuáles serían? Bajos. Los bajos, ¿cierto? De hecho, tal vez se recomienda que los riesgos bajos conviva uno con ellos. O sea, convivir con ellos es no hacerle ningún tratamiento porque son insignificantes. Si ya no tenemos ningún otro riesgo, pues vamos a minimizar esos. Pero siempre nos vamos a centrar en los riesgos críticos, altos y tal vez medios con alguna medida de ingeniería o tal vez con una observación. Vamos a ver cuál es el análisis que tenemos que hacer posteriormente. Entonces, primero tienen ustedes ya listado de riesgos, después la matriz. Ahora vamos a lo que es el análisis. Usted vea lo que nos dice aquí. Valentina me ayuda con los bajos, Nicole con los medios, Willington con alto y Jensi con los críticos. ¿De acuerdo? Bajo. Mantener las medidas de control existentes. Se deben hacer evaluaciones periódicas para verificar que el riesgo sigue siendo bajo.
es importante que en el plan de trabajo se definan los periodos para evaluar, bueno, este riesgo. O sea que convivimos con ese riesgo. Quiere decir que las medidas de control que tenemos hasta el momento son eficaces, pero eventualmente toca hacer revisiones periódicas para que ese riesgo no se nos vaya a subir a medio ni alto. ¿De acuerdo? Continuemos. Medio. Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo, implementar estándares de seguridad, permisos de trabajo o listas de verificación para realizar control operativo del riesgo. Es importante justificar la intervención y la rentabilidad costo-beneficio. Se deben hacer verificaciones periódicas dentro del plan de trabajo para evaluar si el riesgo aún es medio, comprobando que no hay tendencia a subir de nivel. O sea que en cierta manera me dicen que si sigue medio, tal vez pueda seguir medio, pero debo tenerlo controlado. ¿Sí? Debo tenerlo controlado. Va a ser de mucha más verificación que al bajo. ¿Sí? Porque en algún momento ese riesgo medio se nos puede subir. Obviamente hay que hacer todos los esfuerzos para que ese riesgo se reduzca. Pero en caso de que no, mantenerlo ahí. Pero miremos qué pasa con los altos y los críticos. Entonces les escucho. Riesgo alto. Se debe reducir el riesgo a través del diseño y ejecución con programa de gestión. Como está asociado a lesiones muy graves, se debe garantizar la reducción de su probabilidad. Verificar que el riesgo esté bajo control antes de realizar cualquier tarea. O sea que aquí ya debe haber una intervención. Ya no simplemente es control y medición, sino que aquí ya debe hacer una intervención para que ese riesgo se reduzca. Aquí no debo decir que debo tratar de reducir el riesgo, sino que debo reducirlo. Puede ser por controles de ingeniería, por montar algún procedimiento, cambio de equipos, pero el riesgo se debe reducir. Cuando hablamos de un control de ingeniería, vamos a suponer una máquina, creo que hablamos en la clase pasada, de una máquina que pique carne y que yo pueda meter la mano. Entonces un control de ingeniería sería colocar un sensor en la parte de la tolva, cosa que cuando yo introduzca la mano, cuando la máquina esté trabajando, ella automáticamente se pare. O que haya una guarda de seguridad, es decir, en la tolva haya una reja y que la máquina no se active si esa rejita no está puesta. Entonces no garantizamos de que no podemos meter la mano mientras está en funcionamiento. Listo, vamos con los críticos. Crítico. La intervención es urgente. En presencia de un riesgo así, se sugiere no realizar ningún trabajo hasta contar con las medidas de control que impacten la probabilidad de su ocurrencia. De ser indispensable la realización de la labor, se deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar la materialización del riesgo. Las medidas deben garantizar que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Una actividad operacional no debe estar en este rango. Desde el diseño de la misma se deben adoptar sus respectivos controles. En pocas palabras, nosotros no debemos aceptar ningún proceso que esté valorado como crítico. Porque dado que la probabilidad puede que sea alta y puede ser que sea crítico, el daño que le cause al trabajador, no podemos convivir con ese riesgo. Debemos eliminarlo de inmediato. Y debemos hacer todas las medidas o cambiar la labor o cambiar el procedimiento, lo que sea, pero no debemos tener ese riesgo latente ahí, pues que nos pueda afectar a los trabajadores. Entonces aquí tenemos básicamente lo que hablamos. Si el nivel de riesgo es bajo, decimos que es aceptable. Si es medio, es mejorable, pero digamos que podemos convivir con él. Si es alto, dice que no es aceptable o que puede ser aceptable con medidas de control específicas, con mayor supervisión, con un procedimiento, con la instalación de una guarda, una medida de ingeniería, un cambio de un equipo. Pero cuando decimos que es crítico, realmente ese riesgo no va a ser aceptable. No vamos a decir que en un riesgo crítico vamos a aumentar la supervisión, vamos a capacitar al personal. No, definitivamente un riesgo crítico debemos eliminarlo. Aquí no hablamos de mitigación, sino que hablamos de eliminación. ¿De acuerdo, muchachos?
Estrellita. Estrellita se desmayó. No, profe, qué pena. A ver. Si después de identificar peligros y evaluar riesgos se considera necesario establecer medidas de control, se tendrá que minimizar o suprimir el riesgo haciendo uso de acciones preventivas desde el principio, acciones que miren por la protección general e individual. Vigilar periódicamente la organización y las condiciones bajo las que se desarrolla su actividad, los métodos empleados y la salud de la planilla. O sea que nosotros hasta ahora tenemos los siguientes pasos para que tengan en cuenta el entregable. Primero, listado de riesgos. Y dentro de ese listado ustedes van a valorarlos. La segunda parte, incluir esos riesgos dentro de la matriz de valoración de riesgos. Tercer paso, vamos a darle un análisis a esa matriz. Entonces ustedes van a decir los riesgos 1, 4, 8 son bajos, por lo tanto podemos convivir con ellos. Los riesgos 8, 9, 16 son medios, los cuales deben analizarse, deben controlarse, aumentar la supervisión para que entonces no nos vuelvan altos. Los riesgos altos debemos hacer medidas de ingeniería para eso, ahí ya pueden hacer énfasis en los riesgos. El riesgo 3 que tiene que ver con los cableados eléctricos que están externamente, entonces como control de ingeniería vamos a instalar canaletas y así para que evitar el riesgo eléctrico. Aquí ya empiezan así las medidas de los riesgos. A los riesgos 8, 16, 19 que dieron críticos, definitivamente no podemos convivir con esos riesgos y se van a eliminar esos procedimientos y se van a cambiar por estos. Ya ustedes echan ahí sus medidas. Y después de ese análisis viene la parte de mitigación de esos riesgos. En la mitigación, entonces ustedes van a decir todos los planes que van a hacer. En análisis simplemente mencionan que harán medidas de ingeniería o harán algunos controles de supervisión. Pero cuando hablamos en el siguiente paso, que ya hablamos de los planes de mitigación, ahí sí, por cada riesgo, dependiendo donde esté, ustedes ya dicen. Ahora, hay medidas de mitigación que sirven tal vez para 2 o 3 riesgos, no es el riesgo a riesgo. Entonces, digamos, para los riesgos 1, 8 y 9, se va a implementar un plan de capacitación de esta y esta manera y se crearán estos y estos elementos para minimizar esos riesgos. Entonces, hacen todo su plan para minimizar o para mitigar esos riesgos. Y aquí vemos de qué manera ustedes pueden mitigar esos riesgos. Entonces, a ver. Daniel, ¿me ayudas, por favor? Una vez culminada la evaluación de riesgos, se deben definir las medidas requeridas para el tratamiento de riesgo. Para ello, se deben considerar medidas adicionales, teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, advertencias y o controles administrativos y equipo de protección personal. Después de definir estos controles adicionales, se debe recalcular la estimación del riesgo para definir si las medidas propuestas son adecuadas y si reflejan en la disminución de la probabilidad. Ustedes pueden aplicar cualquiera de esas medidas para su mitigación. Pero le hago una pregunta. Cuando hablamos de eliminación, ¿en cuáles ustedes van a hablar de eliminación de riesgos? ¿En qué categoría? En los críticos. ¿Estamos de acuerdo con eso todo, cierto? Sí. Diana, por favor. Diana Pantoja, ¿estás? Uy, Diana nos desconectó, Julián García, Julián García acaba de hablar, ¿no? No, Julián García. Aló. Sí, señor. Listo, ayúdanos, por favor. Para garantizar la implementación de las medidas de control, es recomendable definir un cronograma de actividades que contemple
¿Qué se espera hacer? ¿Cómo se espera hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto cuesta hacerlo? Para desarrollar este proceso es necesario cruzar la valoración de riesgos con la determinación de objetivos y programas, evaluación del riesgo residual e implementación de medidas adicionales para su tratamiento. Este será un análisis mucho más extenso. Después de determinar, de hacer ese análisis, de después decir qué acciones vamos a tomar, debemos decir cómo las vamos a llevar a cabo. Es decir, cuando decimos qué acciones vamos a tomar, digamos que ahí vamos a implementar un PHBA. Aquí ya vamos a la parte de cómo lo vamos a hacer completico, ¿sí? Pero hasta aquí nosotros no vamos a llegar, muchachos, ¿sí? Porque ponerlos a que analicen cosas, que digan que esto cuesta eso, que la maquinaria cuesta esto, pues digamos que como no es un caso real, pues no lleguemos hasta ahí. Únicamente vamos a llegar hasta la parte de qué medidas van a hacer, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, señor. Esto simplemente de manera informativa, no vamos a llegar hasta aquí. Y miremos el archivo que les comento de matriz de riesgos. Entonces, vea, aquí está la matriz. Y aquí en la primera hoja que dice modelo, está la matriz para que ustedes se den cuenta cuándo el riesgo es medio, cuándo es alto, crítico, bajo. La aceptabilidad del riesgo, cuándo es aceptable, mejorable, no aceptable. Y aquí hay unas pequeñas recomendaciones que les va a servir a ustedes para la parte de su análisis. La idea no es que las copien textualmente, sino que ustedes pues ya redacten, pero digamos que aquí tienen una buena base. Entonces recuerden que hacen su listado de riesgos, lo valoran y empiezan a asignar aquí. Entonces, de acuerdo a la valoración, ustedes dicen, listo, entonces aquí vamos a tener el riesgo 8, el riesgo 9, el riesgo 16. Por aquí tengo el 1, por aquí tengo el 3, por aquí tengo el 4, el 5, el 8. Después hacen el análisis y después los planes de mitigación. Pero a ver si yo creo que yo para el curso pasado había hecho un formatico. No estoy seguro. Si tengo el formato, se los envío. Y si está, pues ustedes podrían trabajar. Si quieren, con ese formato. Ah, creo que es este. Miremos a ver. Ustedes me dicen si los comparto, si no, cada uno es libre de hacerlo. Aquí tenemos la evaluación de riesgos. Entonces, caso de estudio. Ah, importantísimo, muchachos. Ustedes van a crear un caso de estudio para su restaurante. Y en ese listado, en ese caso de estudio, perdón, ustedes van a identificar pues, los problemas que les está pasando. Cuántas incapacidades, cuántos accidentes graves, cuántos trabajadores tienen, el orden de más accidentes tienen, como para que empecemos a imaginarnos un caso y sobre eso yo hacerles a ustedes como, no vamos a hacer auditoría, pero sobre ese caso yo les voy a ustedes a determinar el no conforme o alguna observación para que ustedes establezcan planes de mejora. ¿De acuerdo? Entonces se inventan un caso de estudio de su restaurante, de su hotel, del negocio que ustedes son todos de hotelería y turismo o de qué carrera son? ¿Gastronomía? Gastronomía. Gastronomía. Ah, bueno. Entonces se inventan el caso de estudio, cantidad de accidentes, cantidad de trabajadores, cuál es el área que más accidentes ha tenido, cuántas incapacidades has tenido, si has tenido investigación por parte de la ARL, todos los problemas que han tenido los mencionan en el caso de estudio. Ahí mencionan un carretazo ahí nada más, ahí no vamos a hacer ningún análisis, sino que yo me voy a pegar de ahí para hacerles a ustedes un no conforme. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Vea, aquí y aquí está bueno, aquí está el caso de estudio. Hacen su listado de riesgos. Hacen el análisis de esa matriz de riesgos. Esto está aquí a manera de ejemplo. ¿Por qué les pego aquí? La idea es que ustedes no me presenten el Excel, sino que ustedes hagan aquí su análisis y copien esto y lo peguen aquí. O ustedes ya sobre esa que ya está hecha aquí, ustedes ya pueden venir y trabajar aquí. ¿Listo? Ya pueden trabajar sobre esta. Y aquí hacen su listado de riesgos y los valoran. Posteriormente hacen el análisis de esa matriz de riesgos.
riesgo tal y tal y tal, que fue bajo, riesgo que es medio, el riesgo que es listo, ya ustedes lo evalúan de esa manera. Posteriormente hacen la propuesta de mitigación de riesgos. Entonces no sé si quieren que les regale esta plantilla para que trabajen sobre ella, muchachos. Sí, profe, envíe eso, por favor. Listo. Y Sí, aquí pues van a colocar su nombre y su código, que sería pues la cédula, ¿de acuerdo? Hoy 2018. Listo, aquí van a poner la fecha en la que ustedes van a hacer el trabajo. Y pues aquí incluyen todos los integrantes, ¿de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, yo esto se lo hago colocado como parcial porque ya se dieron cuenta de que yo no hago parciales. A mí me trabajan es con puros trabajos, muchachos, trabajos prácticos. Yo les coloco un cuestionario y ustedes, buscando en otras hojas, en otras hojas de cálculo, responden el cuestionario, se lo comparten entre ustedes y realmente ahí no hay aprendizaje. Pero cuando ustedes empiezan a trabajar sobre una situación real, con un aprendizaje basado en problemas, pues la teoría ya está demostrada que aprende más así. Entonces, por eso una de mis filosofías no es hacer parciales, muchachos. Aunque ya hayamos escogido parciales, esos parciales, la nota de parciales van a ser talleres. O el que quiera parcial me dice, yo le hago un parcial. Listo, plantilla de trabajo. Entonces, esta plantillita de trabajo se las voy a compartir. Se las voy a compartir de una vez. Aquí mismo en la carpeta de identificación de riesgos. ¿Listo? Entonces, aquí donde tenemos, ¿dónde está? 5. Listo, identificación de riesgos. Entonces, se la va a compartir aquí en la tarea. Herramientas de medición y evaluación. Entonces, aquí mismo en esa tareita les voy a compartir la plantilla. Muchachos, ¿dudas, inquietudes al respecto? ¿Estamos claros con lo que toca entregar dentro de 8 días, muchachos? Sí, señor. ¿Alguien que me diga qué toca entregar para que nos vamos todos tranquilos? Nos toca entregar la matriz de riesgo de un caso real que tengamos montado en nuestro trabajo que estamos elaborando para la próxima clase. Y usted en la plataforma ya nos adelantó un cuadro que podemos utilizar para generar un factor de riesgo. Y ahí ya hacemos un análisis y usted ya nos mostró una plantilla de cómo se va a hacer el trabajo. Y en base a esa plantilla, pues nosotros cada uno tiene un caso específico, entonces sobre ese caso se trabaja. De acuerdo, y adicional a la matriz de riesgos, ¿qué más van a entregar? El diagrama de pescado, ¿es qué? Diagrama de pescado, causa-efecto y diagrama de Pareto, ¿de acuerdo? Y Chicago. Muy bien, Y la Chicago. exposición de los riesgos. Y adicional a eso, tenemos la exposición de los riesgos, ¿de acuerdo? O sea que esas 3 entregas son para dentro de 8 días. Sí, señor. Listo. Pero Gracias. moral, muchachos, que solo faltan 3 semanitas y ya terminamos. Métanla toda y yo sé que de todos los cursos les estamos bandeando, pero ya falta poquito. Ya para que salgan a descansar, bueno. Entonces, no siendo más, muchachos, les agradezco mucho su presencia y nos vemos entonces dentro de 8 días. Ok, cualquier duda que tengamos, don Jairo, que podemos marcar, ¿cierto? Ustedes me pueden, ahí pueden usar todos los canales. Me pueden escribir, o pueden dejar aquí en dudas, inquietudes. Ok, perfecto. Por dudas, inquietudes les puede responder
tanto yo como cualquiera de sus compañeros. Aquí se comparten conocimiento. O me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto les atiendo. Eso sí, no me van a escribir después de las 8 o 9 de la noche, que ya me ha pasado. ¿Listo? Ni el día antes del trabajo a las 9 de la noche. Profe, es que tengo dudas con esto, porque la verdad, si no los atiendo. Entonces nos vemos, muchachos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Que pasen bien. Buen día. Bueno, chao a todos.